Hola a todos, gracias un día más por escucharnos en Minimal Design Talks. Como ya sabéis, nuestro enfoque es el diseño y hoy tenemos pues, a un diseñador con mayúsculas que es Osvaldo Lupi, arquitecto. Hoy va a ser un podcast muy especial, ¿no? Es una disciplina con la que me siento muy identificado y creo que a todos los que nos interesa el mundo del diseño, pues Osvaldo nos va a aportar píldoras imprescindibles, ¿no? Yo creo que vamos a indagar un poco en su trayectoria, sobre todo cómo se interesó por esta disciplina y sobre todo cómo acabó cómo partió desde Buenos Aires, pasó por Japón, Miami y cómo acabó en España y concretamente en Mallorca. Así que muchas gracias, Osvaldo, por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, David. Un placer y sobre todo cómo empezamos todos nuestros podcasts, quién es Osvaldo, ¿no? Y sobre todo cómo empezaste y cómo has acabado aquí, ¿no? Defínenos un poco tu trayectoria. Bueno, responder a la pregunta ¿quién es Osvaldo? Es algo que todavía lo estoy intentando hacer. O sea, es una respuesta, creo que el día que lo sepa me voy a morir al otro día, ¿no? Al final la vida es un poco la búsqueda de esa respuesta, ¿no? O sea, porque uno se va redefiniendo completamente, ¿no? Creo que uno nace de una manera determinada. O sea, uno no cambia. No, el carácter yo pienso lo mismo. No, y de hecho, ser padre me lo confirmó. Ser padre te confirmó que no cambias. Me confirmó que no cambias. Y eso, claro, y ahora no sé por qué me meto con este tema. No, pero yo le digo lo mismo a mi madre, es curioso. Pero claro, pero vos decís, cuando lo ves a tu hijo y ya te das cuenta quién es y quién va a ser. Y entonces vos lo único que puedes hacer es acompañarlo. Porque ya es así, ¿no? Sí, tú te vas adaptando, tu carácter lo vas amoldando, pero no cambias. Yo estoy en eso también. Y esto sí que es muy importante porque es algo que a mí me ha definido siempre toda la vida, consciente e inconscientemente, que es en buscar el lugar donde puedas ser como sos. O sea, no vas a cambiar el contexto, no sos tan poderoso. No está claro. ¿No? Pero al final, la famosa pregunta de qué es la felicidad, pues yo te diría que es poder ser como sos. Si tenés que moverte, tenés que cambiar o construir tu contexto para poder hacerlo, creo que al final es eso lo único. Porque está dentro de lo que vos podés manejar. O sea, lo que no podés manejar es una pérdida de tiempo. No, son caminos. Son caminos. Y al final te das cuenta que muchas cosas son inconscientes, porque de hecho, bueno, hay estudios que dicen que el 70% de las decisiones que tomamos son irracionales. De hecho, un animal es mucho más racional que nosotros, ¿no? Si no, no fumaríamos, no haríamos cosas que nos hacen daño, ¿no? Somos los únicos seres vivos que nos hacemos daño a sabiendas, ¿no? Somos irracionales totalmente, ¿no? Y somos inconscientes con lo que hacemos, ¿no? Y la reflexión sobre el pasado de uno lo hace entender. Es como cuando ves una película tipo flashback, ¿no? Y me han preguntado más de una vez cómo llegué, ¿no? a dedicarme al diseño. No digo la arquitectura porque creo que antes de la arquitectura está el diseño. Y ahora voy a explicar por qué. Bueno, me gusta. Sí. Muchos arquitectos van a decir que no, ¿entendés? Pero la arquitectura es una manera de diseñar. Como tiene que vivir una persona, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Pero yo la primera vez que recuerdo de qué querer ser cuando era chico estaba fascinado yo porque, no sé, quizás vos no te acordás, pero en el año 86 pasó el cometa Halley. Nací ahí. Bueno, ahora me siento... Pero bueno, puede ser que lo viera, pero... Yo tenía 10, 12 años. Bueno. Pero tenía 12 años, no me voy a quitar. Tenía 12 años y ese momento fue brutal, porque era el cometa Halley, ¿no? Y yo me acuerdo que teníamos un primo, el típico primo mayor, ¿no? ¿Entendés? En el campo y todo, y mirando las estrellas, era todos los días, ¿no? Y con las revistas, porque claro, no había internet, entonces era muy interesante, ¿no? Sí, me acuerdo. La consumía, pero sí. Vamos, porque no había nada, o sea, y que podías entender, ¿no? Con 10, 12 años, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento dije, pues yo quiero ser astrónomo, esto es alucinante, ¿no? O sea, esto es como más interesante que lo que está acá, ¿no? Es aquello, ¿no? Y tuve mi fase de astrónomo, pero que en un año hice un giro total. No coincidía eso con el momento, ¿no? Con el momento. Entonces, al final, reflexionando después, me di cuenta que de pasar al telescopio, al microscopio, al final me di cuenta que todo es un tema de escala, ¿no? Y dije, al final es la escala que uno controla, ¿no? El 1 a 1. Y obviamente, como casi todos los diseñadores, siempre dibujé, siempre me gustaron los Legos, en vez de esto, pero eso es aburrido, ¿no? Al final, porque siempre la típica referencia, ¿no? Sí. Dibujamos de chicos, todo. El tema era crear lo que no existía, ¿no? Y yo cuando me decido a estudiar diseño
industrial, no arquitectura. No tengo ningún conocido arquitecto, nada, ni familia, ni nada. No sabía lo que era un arquitecto de cerca, no había visto nunca ninguno. Y bueno, la Universidad de Buenos Aires tiene algo muy interesante, que es que el primer año es un ciclo compartido de todos los diseños. Hay muchas universidades que lo tienen. Creo que está muy bien porque te da una visión global. Es fantástico, porque claro, vos pensás, vos tenés 17 años y decís, tenés claro que querés diseñar, ¿no? Tenés claro que va por ahí, ¿no? Y decís, vale. Claro, pensá que yo fui 12 años a un colegio privado religioso. De hecho, es una fábrica de ateos esos colegios, ¿no? O sea, claro. Entonces, claro, yo entré a los 6 años y salí a los 17, ¿entendés? Y dije, bueno, no quiero ver una iglesia nunca más, salvo por un tema arquitectónico, ¿no? Bueno, y entonces, claro, de golpe pasé a la universidad pública. Claro, fue un flash porque de golpe es como que ves realmente el mundo, ¿no? O sea, quieras o no, colegio privado religioso, estás como dentro de una burbuja. Sí. Ojo, un colegio normal, de clase media, pero era una burbuja. Al final todos tus amigos más o menos eran un poco de la misma tipo de familia. Y de golpe me encuentro en la Universidad Pública de Buenos Aires, ¿no? Todos los diseños ahí, miles de personas, ¿no? Intentando ahí, ¿no? Así, una ebullición, una cosa tremenda, ¿no? Fueron los mejores años de mi vida, pero lejos, eso. Sí. Claro, y en ese momento me di cuenta de una cosa, que es que mi intención, que era controlar objetos, me di cuenta que con la arquitectura también lo podía hacer. Porque me encontré con futuros estudiantes de arquitectura, profesores de arquitectura, y me di cuenta a los 2 meses que quería ser arquitecto, pero no por vocación arquitectónica, sino por vocación de diseño, porque me di cuenta que el diseño integral es el arquitecto, que vos siendo arquitecto podés bajar, y de hecho vos sos un ejemplo, o sea, siendo arquitecto podés bajar a todas las escalas que quieras. Subir es más difícil, sí, ¿verdad? Sí, es así. Entonces, como también siempre me costó mucho ponerme mis limitaciones, siempre quise decir, pero no por un tema de ambición desmedida, sino de decir, no me gusta que nadie me corte, ¿no? Dije, pues, la arquitectura no tiene límite, ¿no? Es una profesión que... ¿Te llamó la atención ver las maquetas o porque no tenías ninguna noción? Me llamó la atención más el tema de la profesión en sí también. Es una profesión liberal por definición. De la envergadura que podía adquirir el proyecto. Sí, no por un tema de decir que vos podías ser arquitecto y no necesitar a nadie más. En el sentido de, por ejemplo, el diseño industrial, yo qué sé, siempre necesitas un entorno empresarial. Estás supeditado, ¿no? Siempre. Necesitas una empresa, ¿no? Diseñas por una empresa, ¿no? Sí, o sea, diseñas un coche para Ferrari, pues trabajas para Ferrari, ¿no? Pero el arquitecto es como decís, bueno, ¿no? Podés ser vos, ¿no? Y eso encajaba más también con mi manera de ser, ¿no? Entonces, no me costó mucho pegar el salto y a partir de ese momento, pues fue con la arquitectura empezar a consumir arquitectura pues, de manera voraz. Es lo que antes para mí no había existido, ¿no? Fue un clic que fue en ese momento de un enamoramiento con la disciplina y con todo lo que implicaba la arquitectura. Y a día de hoy, o sea, es algo que ya llega un momento que te cuesta mucho separarte, ¿no? Yeah. Separarte de... Un modo de vida. O sea, es un modo de ver las cosas, porque también la arquitectura lo que tiene es que es una manera integradora de entender el mundo. O sea, no, vos podés entenderlo de una manera sociológica, psicológica, filosófica, del diseño, entendés de la realidad. Es infinito, ¿no? Es infinito. Y algo muy curioso en ese contexto es que en Argentina prácticamente no se construía. Pero cero, ¿eh? O sea... Solo construcción pública, ¿no? Y casi nada. O sea, entonces, realmente había un tío mío, me acuerdo, que con no mala leche, sino con mala leche, o quizás sí, cuando yo estaba a punto de terminar la carrera, me decía, ¿te compraste el taxi ya? Claro, porque allá era típico, ¿no? O sea, tu hijo estudia arquitectura, vale, pues ¿te compraste el taxi ya? Porque como que no había salida, ¿no? Entonces, era como una cosa rara, ¿no? Porque por un lado, claro, allá, como somos periferia, ¿no? Pues consumís arquitectura europea, ¿no? Entonces, vos veías que allá, por ejemplo, hacías edificios que eran imposibles allá, ¿no? Que no tienen ningún sentido, pero como nadie los hacía, como no se construía, pues daba igual. Entonces, eso te permitía también cierta libertad. El saber que al final no se iba a realizar, ¿no? Te permitía estar en un plano de... Pero también, cuando se acercaba el final, empezaba a ser frustrante, porque veías que la cosa no cambiaba y decías, claro, veías a tus profesores, que además de profesores eran arquitectos, y los veías que... Nada. Complicado, que se volcaban mucho ahí porque de afuera hacía mucho frío, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a hacerte ruido el decir hasta qué punto controlas tu realidad, ¿no? Y siendo arquitecto, si no controlas la realidad, estamos en el horno. ¿Por qué no? Porque parte de ser arquitecto es
¿no? Todos los arquitectos somos un poco obsesivos del control, ¿no? Porque parte de nuestro trabajo es controlar la realidad y ordenarla, ¿no? O sea, eso es nuestro encargo, ¿no? Sí, tienes que adaptar tu diseño, ¿no? O tu idea a la realidad y ir alineado a unas normativas que cada vez son más exigentes, que luego entraremos ahí. Eso da para un podcast. Sí, eso da por un pero tú entras ahí, ¿cuál era la arquitectura que más te llamaba la atención? Porque claro, tú descubres ese mundo, en 2 meses lo tienes claro y tú empiezas a consumir arquitectura. Le Corbusier. Vale. Le Corbusier es paradójico porque minimalista brutalista, Le Corbusier, ¿no? Justamente Le Corbusier lo que más me interesaba era, de hecho, mis proyectos eran, pero maximalistas total. ¿Sí? O sea, sí. O sea, para mí el minimalismo fue como una reducción de lo maxi, ¿no? O sea, que es un proceso que yo me siento muy cómodo, ¿entendés? Pero es un proceso que empezó desde buscar el límite, ¿entendés? Y empezar a sacar lo que a veces pienso que diseñar al final es sacar todas las líneas hasta que se caiga, ¿no? Y parte de la revisión es decir, esto sobra, pum. Y si sacas esto ya se cae. No hablo de estática, hablo de concepto, ¿no? Pero si no se cae, lo quitas. Si se cae, lo dejas. Y ahí llegas a lo mínimo, que no es el minimalismo, sino que es la mínima necesidad para trasladar una idea. Pero también pasé por mi fase maximalista total, porque también la edad... Al principio ibas a... Claro, y también las épocas, es como la música, ¿no? Pero de todas maneras, yo, tanto con la arquitectura como la música, no creo en el progreso infinito. O sea, creo que la mejor música ya se hizo, creo que la mejor arquitectura ya se hizo. O sea, quizás se hará en otro momento, no lo sé, pero no creo en que cada cosa que se hace es mejor que la anterior. O sea, no tengo esa visión, ¿entendés? O sea... al final uno hace lo que se siente cómodo. Y a mí me pasaba algo que a veces lo recuerdo, que es que, claro, como no se construía, yo siempre fui muy de aceptar la realidad que no puedo cambiar y decir, ¿cómo puedo jugar con esto? De manera, ¿no? De manera integradora, ¿no? Entonces dije, bueno, no me veo un futuro construyendo. Entonces dije, para mí no me interesa lo que pesa un ladrillo. Es que no me interesa lo que pesa. No sé cómo es en España, pero en Argentina vos salís con un título de arquitecto y no agarraste un ladrillo nunca. No sabes lo que pesa un ladrillo. Creo que acá es igual. Aquí igual. Lo cual es terrible, pero bueno. Claro, salí de una formación donde yo los últimos años ya no consumía arquitectura, consumía filosofía directamente. O sea, ya directamente consumía filosofía, no me interesaba ya la arquitectura, ya no miraba más, no miraba más referencias. Entonces estaba muy volcado en la docencia, ¿no? Me interesaba mucho enseñar arquitectura. Claro, ¿qué pasó? Que cuando ya estaba a punto de salir, pues la última materia, ya no hay propósito final de carrera, no vas dando materias y das la última materia y ya está, te recibiste, ¿no? Entonces, la última materia que me quedaba era Arquitectura 3, ¿no? Historia 3, que es Historia del Movimiento Moderno en el Río de la Plata, ¿no? Después de ver el movimiento moderno en general, lo ves un poco regional, ¿no? Entonces, me acuerdo como si fuese hoy, ¿no? Estaba con mi profesor, que era una eminencia, ¿vale? Era hijo de alemanes, Carlos Hilger, digo era porque ya falleció lamentablemente, y este señor trabajó con Amancio Williams, que para el que no lo conoce, googleenlo. Amancio Williams es un arquitecto que nació en Buenos Aires. Si hubiese nacido en otro sitio, tendría cátedras, un arquitecto de lo mejor que ha habido en el siglo XX. Este señor trabajó con él. Fue uno de los arquitectos que más me enseñó a mí, ¿no? Pero no me enseñó desde el dibujo, me enseñó desde la palabra y desde la cabeza, ¿no? Entonces yo le decía, Carlos, necesito preparar esta materia, pero ¿dónde puedo? No hay bibliografía, no hay, es todo muy panfletario, todo muy... Me dice, mirando así para abajo, me dice, vale, pues si no está, escribilo. ¿Cómo que lo escriba? Me dice, sí, escribilo. ¿De cómo voy a escribir un libro? Sí, escribilo. Me dice, hay una convocatoria de tesis. Y le digo, bueno, haz una tesis. Voy a escribir la Escuela del Río de la Plata, ¿no? Como tesis, ¿no? Una tesis para que me la financie, ¿no? la universidad pública. Pues la ganamos, ¿no? O sea, nos dieron eso, eran 3 años financiaban todo el equipo de viajes, de materiales, de edición del libro, ¿no? Era como un proyecto de investigación, ¿no? Exacto, luego lo tenías que documentar gráficamente. Instaurar el concepto de la Escuela de Buenos Aires, ¿no? que era todas las invariantes de la arquitectura moderna en el siglo XX, ¿no? en la zona de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y no sé si alguna vez te pasó, pero una semana después de ese momento, que fue un momento muy feliz, porque era como algo, decís, empezás a construir algo, ¿no? Y a crear algo que no existe, ¿no?
pues el periódico, como la canción de Sabina, el periódico hablaba de mí, ¿no? ¿Entendés? O sea, cuando abrís el titular y decís, pues, gobierno, crisis, recortes, primer recorte, ¿no? Becas universitarias, ¿no? Y ahí lo lees y decís, ah, mierda. Pues es una señal al final, ¿no? Y Eso ahí es una señal, tienes que tomártelo así. O sea, a ver, yo no me voy a poner porque realmente yo no trabajé en Argentina. Pues lo único que hice fue estudiar, pues terminé de estudiar, me puse a viajar y después terminé acá. Y acá me puse a estudiar. Yo no pagué impuestos allá. Entonces yo no me voy a hablar de qué duro que es Argentina, porque yo viví muy bien, yo no la viví, no la tuve que pelear en Argentina. Yo la peleé acá y mucho, pero allá no, desde ese entonces. Pero sí que esto, como decís, fue un aviso. Y a veces te basta un aviso para decir... Va a ser siempre así, o sea, va a ser siempre así que querés hacer algo y pum, querés hacer otra cosa y pum. Entonces, sí, a lo mejor si no hubieras acabado aquí. No, seguramente. Probablemente. No, probablemente. Por un lado es una pena, pero por otro lado al final, ahí está, no hay víctimas acá, o sea, te pasan cosas y vos elegís, o te quedás o decís, mira, y ahí es donde viene el contexto, ¿no? O sea, en ese momento yo había terminado ya los estudios, estaba dando clase en 3 cátedras que me habían invitado, en diseño, historia y teoría, y estaba muy cómodo, me gustaba mucho la docencia, ¿no? Como devolver un poco lo que yo había aprendido, ¿no? Pero con un poco de incertidumbre del tema laboral, ¿no? De qué iba a pasar, ¿no? Porque nunca me gustó eso de ir a trabajar a despachos grandes. Allá en Buenos Aires los despachos eran muy grandes, a la americana, ¿sabes? Grandes oficinas de arquitectura, ¿no? No pequeños despachos como es acá, ¿no? Yeah. Entonces, nunca me sentí carne de empresa, ¿no? Entonces, nunca me interesó ir a trabajar a un despacho grande de arquitectura. Y digo, bueno, ya vendrá el momento, ¿no? Y el momento en realidad vino cuando, bueno, la que ahora es mi compañera, en ese momento era mi novia, ¿no? Mara, me plantea de tomarnos un año, ¿no? Bueno, así, estamos un año con unos amigos, en Japón, digo, pero... Japón, un buen lugar, ¿verdad? Sí, un buen lugar para ir. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a vivir la vida, ¿entendés? O sea, somos jóvenes, si no lo hacemos ahora... No pero es brutal, es una decisión... Y claro, entonces le digo, pero dime, a ver, digo, yo me acabo de terminar, todavía no me recibí porque estaba un año en darte el título, ¿no? Pues había terminado de rendir, ¿no? Estaba esperando la formalización de todo, estaba dando clases, digo, más o menos estaba ahí. Estaba frustrado por esto de la beca, ¿no? Pero, claro, por el momento ella me dice una frase que digo, joder, cuando uno elige personas para tener al lado en la vida, las elige por esos momentos, ¿no? Me dice... Ese año lo vamos a recordar toda la vida. Es verdad. Si nos quedamos acá va a ser un año más, ni mejor ni peor, un año más. Yo me acuerdo de ese año todo. El año anterior, pocas cosas. El año siguiente, algunas, pero de ese año, todo. Pero Japón arquitectónicamente... Bueno, flipante, ¿no? A mí me cambió la cabeza, pero por un montón de cosas, ¿entiendes? Pero no fui con el traje de arquitecto. O sea, a propósito, o sea, me saqué el traje de arquitecto porque dije, porque si no es la misma, ¿no? O sea, fui y decir, bueno, si termino trabajando arquitecto en Japón, perfecto, pero quise salir y me dice que vaya Osvaldo, no que vaya el Osvaldo arquitecto, porque vos sabemos que te terminás como convirtiendo, mezclando donde termina el arquitecto y la persona, ¿no? Entonces dije, no, la idea del viaje era ir a, ¿no? Cuando pensás que desde los 6 años hasta los 24 no paré de estudiar ni un año, ¿no? Nos pasó a muchos, ¿no? Que no paré de estudiar, ¿no? Claro, vas desconecta. ¿Cuánto tiempo hace de esto? 20 años. Pues la sensación es como que me había alejado de mi contexto, ¿no? Había desaparecido y el contacto con amigos y familia era muy poco, tenías que ir a un locutorio, conectarte. Sí. Que para mí eso tiene una esencia especial. Ahora todo es demasiado rápido, inmediato. Eso es mi opinión. Es que estabas ahí, David. Claro, es que no podías estar ahí whatsappeando con alguien en Buenos Aires. El WhatsApp estabas ahí, no te quedaba otra que estar ahí. Entonces construías tu entorno ahí. Y fue fantástico, es un momento que te olvidabas que estabas en Japón. Entonces llegas ahí y vas a estar un año en Japón. Hasta un año en Japón. Sin previsión de nada. Sin previsión de nada, sí. Sin haber buscado trabajo previamente, tú llegas y analizas. Con un poco de dinero, ¿entendés? Obviamente. Obviamente, pero no vas en plan turista, vas a vivir. No. En plan de decir, a ver qué pasa, ¿entendés? Si te ¿Qué parte de Japón está? ¿Más Kioto o más Tokio? De Tokio mucho y al norte de Tokio. O sea, toda la parte de Tokio al norte, ¿vale? Hasta Hokkaido. Después volví un montón de veces a Japón. Es que y de hecho, el año que viene yo estuve una vez y es brutal. Yo ya fui 3 o 4 veces. Me 4, encanta. Y ahora el que viene la mentalidad. Porque mi hijo quiere ir, porque claro, pensar que tenemos a los dos, padre y madre, hablando de Japón, dice, vale, venga, coño, llévenme, ¿no? Y cuando cumpla 10 vamos, el año que viene vamos. Y para mí Japón es un lugar, es el lugar ahí. Pero es muy diferente para instalarse ahí, muy complicado, muy complicado. Y los japoneses... Cuando llegas ahí es una fascinación. Cuando estás mucho tiempo se empieza a caer el revoco y ves todas las falencias que tienen como sociedad también, ¿no?
Yo soy un gran defensor de la cultura mediterránea, latina, sureuropea. Sí, ¿no? O sea que nosotros los porteños somos italianos que hablamos español. Entonces, al final, los italianos, los españoles, o sea, tenemos una manera de entender la vida que es una mezcla entre la realidad y la ficción, que al final es lo más natural. No nos reprimimos, que eso para algunas cosas está mal, pero para algunas cosas está muy bien. Y, por ejemplo, a los socios de Japón yo los quiero mucho, pero no tiene nada que ver realmente con cómo entiendo yo la vida. O sea, es un sistema muy opresor, muy opresor. Entonces, estuve mucho tiempo como para poder quitar las máscaras. Y eso me hizo quererlo más también, ¿no? Porque ves la realidad. Durante esa pausa con la arquitectura, fue realmente una pausa con la arquitectura, más allá de consumir arquitectura como turista. Pausa entre comillas. Porque ahí no paraba de bombardearte. Sí, pero deliberadamente también intentaba, por ejemplo, yo me hacía mi lista de edificios y venía mi mujer y me la tiraba al tacho de basura porque decía, no, listas no, o sea, vamos a caminar y encontrás lo que encontrás y claro, ya está. O sea, no, porque es así, en realidad es así. Pero... No, pero literalmente, me agarró la lista y me la tiró al cesto de basura, ¿entendés? O sea, y al final descubrís cosas que no estaban en la lista. Y la vida es eso, ¿no? O sea, descubrir cosas que no están en la lista, ¿no? Ahora que estamos los 10 más, no sé, al final vas, ¿no? Vos vemos a la gente acá en Palma, yo tengo el despacho de Benjamín III, salís y ves zombies, ¿no? Sí, con la lista. Es terrible. Pues yo en ese momento era como un zombie con la lista, ¿no? O sea, zombie con la lista, y van a un lugar porque lo dice ahí, y decís, el otro día me pasó, no voy a decir el nombre, pero pasó de un bar que unos turistas que estaban mirando así, y dice, no, it must be wrong. Y yo le digo, no. Es este el lugar, como diciendo, sí, es esta la decepción de Internet. Esto es lo que estás buscando. No es que te equivocaste. No, es así. Porque pasa eso. Sí. Bueno, entonces, al final, la vida era tirar todo, tirar móvil, tirar todo y caminar y que te pase, ¿no? Necesitaba eso antes de empezar de verdad, ¿no? A ejercer, ¿no? Esta profesión. Me vino muy bien, porque era como abstraerse para meterte en la realidad. Porque al final actuamos en la realidad nosotros. Cuando volví a Buenos Aires, fue cuando realmente estalló el corralito, que me imagino que ¿no? Lo de los 5 presidentes en una semana, toda esta historia. Bueno, claro, imagínate vos llegar después de un año... de Japón vuelves a Buenos Aires. Volvemos a Buenos Aires con la intención de quedarnos ahí ya y empezar una vida con más, ¿no? Inputs, ¿no? Pero empezar una vida ahí, ¿no? Pero un desastre. O sea, la gente me decía, ¿qué haces acá? ¿Para qué volviste? ¿Y en Japón trabajaste de algo relacionado o nada? Para otro podcast. Ha quedado claro. Y entonces, al final, cuando llego, digo, venga, listo, ya está, estuvo fantástico, ¿no? Me cambió el bocho, pero yo sigo siendo arquitecto. Quería recuperar mis plazas en la universidad y todo, y lo podía hacer, ¿eh? Y en ese momento Argentina estaba incendiado literalmente. Yo llego y a los 2 días estaba en la casa de campo de un amigo y eran los saqueos generalizados, un riot, pero terrible, un desastre que duró una semana, pero fue un desastre, bueno, muerto. O sea, un momento donde, claro, mi cabeza no lo podía procesar, porque yo después de un año alejado vuelvo y digo, esto está, pero no es que está mal, es que está dando vuelta. Nos miramos con Mara y dijimos, hay que irse. O sea, pues ya estábamos afuera. Yo ahí me di cuenta que ya me había ido. Claro, ya no había vuelta ahí ya me di cuenta que no había vuelta atrás. ¿Sí? No lo digo mal, ni bien. Ahí me di cuenta que no había vuelta atrás ya. Y, por supuesto, Barcelona era el destino. Teníamos amigos acá y aparte Barcelona, ¿no? Siendo arquitecto, parece que el lugar común es Barcelona. Sí, ¿no? en esa época más. Pero tenía a mi hermano acá, viviendo aquí. Había vivido en Ibiza y después se mudó acá a Mallorca. Me hablaba maravillas de Mallorca y me dice, Baldo, tenés que venir acá. Me dice, no vas a Barcelona, vení acá. Y ahora, mal que les pese a los mallorquines, en aquel momento, Mallorca era la isla grande al lado de Ibiza. La proyección era Ibiza. Entonces yo digo, vengo de una ciudad de 8 millones de habitantes, ¿qué voy a hacer yo en chanclas? ¿Qué querés, que esté en chanclas todo el día? ¿A dónde me querés llevar? Le digo yo. Y me dice, no, esto no es eso, esto no es Ibiza, tenés que venir. Digo, vale, voy a saludarte, tío, pero yo no voy a ejercer arquitectura en una isla, tío, no. Vamos, cuando llegué me quedé, pero flipado. Y de hecho eso es parte del carácter mallorquín, ¿entendés? O sea, ahora lo venden mejor. Sí, ahora se ha puesto un poco de moda, parece. Sí, pero en ese momento estoy hablando del año 2003. No, yo
Yo llegué en el año 2003. Y cuando llegué fue una sensación fantástica, porque fue casi de, como yo lo recuerdo, que seguro que no fue así, pero como yo lo recuerdo es bajar del avión y decir, es acá. De acá no me muevo. Antes de ver nada, ¿eh? Energía, ¿no? Una mezcla de sensación y necesidad de parar un poco. De parar. Y llegué acá y me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que es un lugar donde yo podía encajar bien porque es un lugar que más o menos funcionaba y que si las cosas las hacías más o menos bien, no puedes echar la culpa a nadie. Argentina es un lugar fantástico para echar culpas. Siempre vas a poder echar la culpa a alguien. Siempre. Y es verdad, siempre tienes para echarle culpa a alguien. En Mallorca es muy difícil echarle culpa a alguien. Porque el contexto es posibilitador. Sí. ¿No? Es posibilitador, o sea, puedes hacer cosas. ¿Entiendes? O sea, no digo que sea un paraíso. No, tiene sus limitaciones, pero bueno. Y ahora está más complicado que cuando yo llegué, hace 20 años. Era más fácil que ahora está muy complicado, sobre todo el tema de las viviendas, pero hace 20 años no estaba tan desequilibrado como ahora. Y pues a los 20 días de llegar a Mallorca, estaba con la madre de Claudia Schiffer eligiendo el váter que iba a usar Claudia Schiffer en Andratx. ¿O puedes creerlo eso? A los 20 días de llegar acá. ¿Cómo? Bueno, pero algo hiciste. Pues sí, llegué y me puse a tirar currículums y empecé a trabajar para Antonio Obrador. Antonio Obrador, un diseñador que yo aprendí, estuve 6 meses nada más trabajando para él, pero aprendí muchísimo sobre todo de cómo relacionarte con un cliente. Y a día de hoy todavía me acuerdo de cosas que aprendí de él. Eso es un arte también, ¿no? Total, pero no por el hecho de a nivel empresarial, que también, ¿eh? No, es el saber estar. A nivel de, a ver, un diseñador al final lo que quiere es convencerte de tu visión. Vos querés convencer al otro de tu visión, ¿no? Sí, aparte tiene un poco el aura, por decirlo de alguna manera, mística, ¿no? Porque claro, el que contrata, y sobre todo en esos tiempos, y sobre todo en Mallorca, un diseñador es porque tiene una predisposición extra a conseguir algo que de alguna manera le sorprenda estéticamente. Correcto. No es simplemente un plano de arquitectura que también te habrá pasado mucho de un plano rápido que tengo que entregar, no es este caso, ¿no? Claro, no. Quien busca, ¿no? Y sobre todo tiene que dar, pues tiene que haber una conexión y él tenía muy claro esto, ¿no? Tenía muy claro eso y era un rara avis porque realmente en ese momento la profesión acá en Mallorca estaba muy parcializada en el alemán quiere la casa rústica. Y yo me encontré con un panorama desolador a nivel de diseño, porque yo venía, claro, con una manera de entender la arquitectura. En Japón. Primero por mi formación, después por Japón, y digo, wow, y acá lo que te pedían eran balustradas, y vos hablabas con las inmobiliarias y decían, acá arquitectura moderna, nada, ¿entendés? Esto ibas a Zumbida, y te llaman Beverly Hills, y digo, pero peyorativamente, yo digo, ¿peyorativamente o no? Porque Beverly Hills americano es como diciendo, vale, como algo feo, ¿no? Era un pastelazo al lado de otro, ¿no? Entonces era difícil encajar y decir, ¿cómo encajabas ahí? Y ahí es donde viene una parte muy importante de nuestra profesión, que es el cliente. O sea, la historia de la arquitectura es la historia de un arquitecto y un cliente. La historia de la arquitectura, desde las pirámides para acá, es un cliente y un arquitecto. Es que eso es así, te tienen que dar la posibilidad, o te tienes que ganar la posibilidad. Una vez ya tienes tu trayectoria, ya es más fácil. Sabes lo que haces. Exacto. El que le guste bien, el que no le guste también, pero siempre habrá un tipo de cliente que busca esto. Sí, pero siempre hay un cliente que te ve. Que te ve cuando no sos nadie, cuando no hiciste nada. Sí. Hay un cliente que te ve y dice, veo el fuego ahí. Veo lo que querés. Sí, eso sí. Pero y cuando hay esa, ¿no? Cuando hay esa macla, ¿no? Entre un cliente. Yo empecé trabajando para promotores, pero vamos, 100%. No, es que a veces hay gente que me dice, no, pero esta casa no fue para rentar. Digo, esta casa la hicimos para... ¿Y cómo un promotor? Digo, mira, es muy fácil. Te cuento una historia muy cortita de un caso, no voy a poner el ejemplo de la casa porque da igual, se puede aplicar a cualquiera. Viene el cliente, ¿no? Es una casa de hormigón, ¿no? De las que, varias que hemos hecho, una de hormigón, me dice... estoy preocupado, me dice, ¿por qué? Porque, bueno, vengo de una inmobiliaria muy grande, no voy a decir tampoco el nombre, me dicen que, según estudios que han hecho, 9 de cada 10 potenciales compradores no comprarían
una casa de hormigón visto en son vida, ¿vale? Entonces yo lo miro así y él se ríe y le digo, vamos a por el 1, vamos a por ese 1. Pero es que yo pienso totalmente igual que tú, pero ese comentario lo oyes todo el tiempo y sobre todo cuando empiezas, ¿no? Porque siempre tienes, por muy seguro que estés de ti mismo, que tú lo tenías claro, siempre tienes un poquito de duda. Porque al final, duda no, pero tú lo tienes claro, pero tienes que... Es que en realidad, a ver, y ahora voy a decir, vamos a ser sinceros como somos. A mí, por ejemplo, yo nunca tuve una visión empresarial de decir, no, porque si el cliente no vende esta casa no tengo la siguiente. No. Yo digo, yo iba como diciendo, es que, a ver, el arquitecto y el promotor llegan al mismo sitio por distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, yo llego por querer construir lo que fue la primera casa integral de hormigón visto en Mallorca. Se habían hecho casas con hormigón visto, pero una casa sola de hormigón visto, crudo, con tablillas. En Latinoamérica hay una tradición muy fuerte, en México, Brasil, Argentina, de construir con el hormigón bruto, por un poco de gestión de recursos y por un tema estético también, ¿no? Pero acá en Mallorca no encajaba en ese momento, te estoy hablando hace 15 años atrás. ¿Eh? No, es que, decía, ¿cómo no? Pero ni siquiera con una pared interior. Y hoy en día hay pocas, ¿eh? Hoy en día hoy en día a mí me pasa a veces que ya no tengo nada porque allá cuando vienen de la semana y dice, hostia, y un muro de hormigón visto acá. Un muro no, pero toda la casa hay pocas, ¿eh? Sí, es verdad. Porque es complicado. Es complicado, me vas a contar, pero es complicado, sí. Pero también pasa que los clientes lo quieren ya, porque ven que está ahí. ¿Entendés? El primero es el que al no estar la ve. Después cuando lo ven, lo quieren, ya es más fácil, ¿no? Pero el tema con cuando vos como arquitecto te arriesgas, porque convengamos que uno se arriesga porque dice, quiero que alguien me financie este sueño, ¿no? El promotor es el que tiene que decir, yo voy a buscar a ese uno, porque ese uno va a pagar lo que sea por esa casa. Y aparte de ese uno, lo va a posicionar a él como promotor, porque claro, va a tener un producto único, único que luego todos van a querer. Pero es que en la historia se repitió siempre. Yeah. Ese uno no negocia precio, compra en una semana y está feliz con su casa. Y paralelamente está potenciando el promotor de una manera exponencial su marca, porque tiene un producto único. Exactamente. Que la ejecución de ese producto se da por hecho que es perfecta, te gustará o no. Pero tiene una vivienda muy diferente y tiene una vivienda con algo de alma, no es una copia y pega, ¿no? Pues sí que es verdad que pasa por el uno. Exactamente. Pasa por el uno, pero eso es lo bonito, al final es lo divertido. Claro, pero necesitas a un promotor con visión empresarial. Sí, y sobre todo con visión también un poco de marca y que le guste. Bueno, empresarial, sí, claro. O sea, como decir, no voy a meterme en el mercado de la casita blanca, antes que también la hemos hecho y todo, pero de la casita blanca, de otra casa más en Mallorca, no. Sino, voy a decir, vamos a hacer algo diferente. Pero cuando está terminada, claro, la sensación que le da a él como promotor de que ese producto sea suyo es incomparable respecto a la blanca. Claro. Y la mayoría de mis clientes me han confesado que son arquitectos frustrados. Lo cual es un arma de doble filo también, ¿eh? Cuidado, bueno. Porque te habrá pasado alguna vez el famoso cliente arquitecto frustrado. Sí. Bueno, y encima en la inmobiliaria por ahí también, todo el mundo opinando. Por eso te digo que la presión y el riesgo al final, ahora ya te da igual, pero al principio pues siempre no es que te creen dudas, porque tú lo tienes claro, porque tienes una presión extra encima de que no va a funcionar, que va a tener problemas, que no se va a vender, que va a salir más cara y poco eso. Al final, siempre terminamos teniendo la misma conversación con los clientes, que es decir, mira, las buenas cosas se hacen cuando se echa a todos de una mesa y solo quedan dos. Porque a mí, esas obras donde hay 4 o 5 en la mesa, yo digo, a ver... cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más. Y digo, a ver... ¿Por qué no somos sinceros? O sea, ¿por qué no nos quedamos los que de verdad nos tenemos que quedar? ¿Y quién se queda? Pues el arquitecto y el cliente. Y todo lo demás aporta. No digo que no aporte, ¿entendés? Pero lo que no se puede es... A ver, yo, por un poco por la edad que tengo, ¿entendés? Siempre se ha hablado de la arquitectura como colaborativa. Digo, fantástico, ¿entendés? Pero, ojo, no nos olvidemos de una cosa, ¿entendés? O sea, el arquitecto es un... Y voy a sonar un poco, pero al final, el arquitecto es un director de orquesta. Un director de orquesta no tiene que tocar el violín como lo toca el violinista, ¿verdad? Pero tiene que saber cómo quiere que toque ese violinista. Entonces va a elegir a los mejores para que toquen su visión. ¿Vale? Entonces sí que es colaborativo, pero hay alguien que tiene que dirigir. Porque cuando no hay dirección y todos empiezan a opinar, se diluye todo.
Entonces, esto es algo que yo, pero no por pedantería profesional, sino por un tema de decir al final, ¿qué es lo más importante? La obra. Lo más importante no es ni el arquitecto, ni el promotor, ni la inmobiliaria, ni el interiorista. Lo más importante es la obra. ¿Cómo? ¿Queremos que salga bien? Vale. El camino es este. Y ya está. Sí, tenemos que llegar a eso, no hay que modificarlo por el camino. Que hay un momento donde uno ayuda, perfecto, aportás todo, pero no nos desviamos del camino. Porque en el momento que te desenfocás, ahí es donde empieza a bailar todo y empieza a aparecer lo que a mí me da mucha risa, ¿no? Esas casas que el eye catcher, ¿no? Es, yo qué sé, una estatua de una jirafa, ¿no? O sea, si vos tenés que poner una estatua de una jirafa de 3 metros, es porque la casa no te dice mierda, ¿no? Porque, ¿no? Es verdad, o sea, porque alguien desesperadamente dijo, tráigame una jirafa porque me aburro, ¿no? Entonces, yo creo que lo entendemos muy parecido. Tú diseñas con el envoltorio de la casa. Es decir, tu propia estructura ya es parte del diseño. Es la estética de la casa. Claro. Pero estas casas blancas, ¿no? Bueno, pero es que durante mucho tiempo el arquitecto, acá yo me di cuenta, acá el rol del arquitecto parecía que se acababa con la responsabilidad y con la pared blanca, ¿no? Exacto. Y que, de hecho, es la típica, ahora ya no más, pero al principio era, vale, y el tema del interiorismo, le digo, ¿qué es el interiorismo? Y empezamos con esa discusión ya casi filosófica, ¿no? De decir, ¿dónde termina uno? O sea, ¿qué me hablas de elegir una lámpara? Vale, bien, sí, hay gente que conoce mucho más y podemos hablar todo, pero ¿qué? ¿De lo que va a haber acá? No, esto viene acá. Claro, porque tú diseñas ya con el envoltorio. Es que no hay otra manera, yo no puedo concebir. Sí, porque yo lo pienso igual, pero hay mucha arquitectura que sabes que no es así. Sí, pero creo que no es por concebirlo, es por cómo está, y ahora sí viene, por cómo se contrata eso. O sea, cuando vos te contratan, ¿qué te contratan? Porque convengamos que no es lo mismo que te contraten 4 paredes y la firma, que es obligatoria, ¿no? Porque si no fuese obligatoria, hay muchos que tendrían que cerrar mañana, ¿no? Bueno, ahí está. Claro. Entonces, mira, el mejor piropo que me dijeron a mí como arquitecto fue cuando yo empezaba, que un promotor que había trabajado con muchos arquitectos me dijo, todo lo que digo, David, no es para... Lo digo porque es la verdad. No, tú tienes que expresarte libremente. Claro, sí, es porque son cosas que te refuerzan, que decís, vale, que vas bien, ¿no? Que estás entendiendo. Pero estas anécdotas son las que quiero escuchar. Claro, decís un promotor que venía ya hace 10, 15 años trabajando y me dice, es la primera vez que me doy cuenta para qué sirve un arquitecto. Porque para ellos el arquitecto era un bien consumible. Necesitan una firma y van a buscar a uno. Entonces, ¿qué hacen con algo que es un bien consumible? ¿Qué haces con el cartucho de impresora? Pues pasa al más barato. Claro, ¿no? Sí, pues eso es lo que explico siempre. Pasa al más barato porque es inconsumible, ¿no? Porque el arquitecto era inconsumible, ¿no? Y es parte del arquitecto, es convencerte de lo que te puedo aportar. Es decir, no, vale, necesitas mi firma, pero pasemos de ahí ya. Estamos en un nivel donde no es la firma que necesitas, es de verdad qué es lo que querés hacer con esto, ¿entendés? Porque yo lo que te puedo aportar es una inversión que vos hagas en esto y lo que sacás son 5 o 10 veces más en esa inversión. Y aparte del dinero, también yo creo que es el prestigio, la satisfacción personal, no solo tuya. Se dan cuenta cuando lo hacen. Tienen que confiar, hay un momento donde ellos tienen que confiar y después se dan cuenta. Se sienten orgullosos de esa casa, saben que es diferente a las demás, la quieren enseñar, quieren incluso hacer un libro, la quieren proporcionar. Y es un tema, al final, claro, es un tema de inversión de marketing al final, porque al final tiene una cosa totalmente única y una firma. Pero claro, si solo van a contratar lo que es un plano, un básico, por decirlo de alguna manera, claro, estás hablando siempre de precio. Estás hablando siempre de precio, al final no tiene Pero eso sentido. creo que el error principal no es de los promotores, es de los arquitectos. O sea, el arquitecto que invierte poco en pedagogía no se puede quejar después de cómo lo tratan. Y el tiempo, porque tú, aparte, ¿cuánto tiempo le dedicas? ¿No? Te voy a contar ¿cuánto tiempo? Porque la gente no se lo imagina. Te voy a contar una que te va a encantar. Mira, esto estamos hablando de antes de la crisis, 2006. Claro, yo eso no lo cogí, pero ahí vosotros, ahí fue un poco una vorágine de locura. Tremendo. Pero era una época donde era un básico por semana, pero era horrible, era feo, porque era como esta sensación, ¿no? De que eras un bien consumible, ¿no? Sí, firma lo que sea y para yo entregar. Te digo la verdad, para mí, la crisis que hubo fue jodidísimo, pero a mí me agarró con 33 años. Te agarra con un momento, que te agarre ahora con 50, que me agarre esa crisis es terrible, pero en ese momento te agarra como con músculo como para poder decir, vale. De hecho, fue el único momento que me planteé volver. A Buenos Aires. Claro, fue el único momento que me planteé volver, porque nos encontramos en una situación que vos no la viviste como profesional, pero... Bueno, yo la viví, yo terminaba
cuando estaba ya saliendo. O sea, la vi, claro, la toqué. Pero esto fue directamente de sí, tenías locos. X proyectos y de golpe tenías X menos X, ¿eh? O sea, había golpe, que aguantar. Aguantar. O sea, desmontas el despacho, secretaria, arquitectos, fuera, ¿entendés? Solo terminé en mi casa, ¿entendés? O sea, sin despacho, o sea, terminás disolviéndolo todo, ¿eh? Disolviéndolo todo. Claro, en ese momento, pues decís, pues me vuelvo. Allá estaba el espejismo kirchnerista, era en una época donde parecía que aquello iba bien. Yo tenía amigos que ya de Barcelona se habían vuelto, porque esta no te la conté en paralelo. Yo me quedo en Mallorca, mis amigos de Barcelona, ¿qué les pasa? Que se dan cuenta que en Barcelona es muy difícil hacer lo que yo estaba haciendo en Mallorca. Porque a mí, ¿qué me pasó en Mallorca? Que de golpe me di cuenta no, la realidad fue que con 1 o 2 chalets que te encargaban, pues podías vivir muy bien. Y si iba más, pues ampliabas el equipo y terminabas construyendo el equipo que tenemos, ¿no? Pero que de a poco pero eso en Barcelona no funciona, vos lo sabés, en Barcelona no funciona eso. Entonces, lo que pasa acá, en Barcelona es imposible, y en Madrid menos. Entonces, de toda la camada de mis compañeros de universidad que nos fuimos, que fue un éxodo profesional brutal, que le hizo mucho daño a mi país, pues terminaron volviendo todos. Todos. No uno, dos, todos volvieron. Después terminaron en otros sitios y todo, pero hubo un momento donde la crisis en España fue dura, ¿no? Y en ese momento sí que te replanteas. Pero me duró poco, o sea, abrí internet, leí un poco el diario de allá y... aquí está. Y dije algo también que cuando mi hijo sea más grande también se lo voy a decir. O sea, vos podés escaparte de una crisis. Lo que no puedes es escaparte de 2. Porque si no, entonces terminas como una bola de flipper, ¿no? O sea, no. O sea, vos, hay un momento donde el contexto no te cuadra, ¡pum!, pega volantazo y listo. Pero si el contexto vuelve a no cuadrar, peleala ahí. Porque si no, te vas a pasar la vida a golpe de crisis, ¿no? O sea, entonces, esa crisis a mí yo aprendí mucho. ¿Por qué? Porque fue la primera crisis de verdad que afronté como profesional. No había nada. Nada. Cualquiera de la época te lo puedo contar. Pero a ver, yo no me quejo. Jodido era el que tenía 10 años más que yo, que te agarra con 40 y pico, 50 con esa crisis. Era un momento, veías cosas muy jodidas, ¿eh? Pero por suerte duró poco. ¿Qué pasa con ese cambio? Ese cambio hizo como una criba, ¿entendés? Donde realmente promotores también se filtraron muchos y hubo un cambio de mercado total. De golpe la arquitectura pasó a valer mucho más de lo que valía. Y a mí me hizo darme cuenta de algo, que lo poco que teníamos mucho tiempo. Y entonces empezamos a involucrarnos en los proyectos de una manera que antes no podíamos. Y ahí viene la figura del control total de la obra, que es lo que hacemos ahora con todas las obras. Es el control total, hasta el tornillo. Todo. Es la única manera. Y eso fue producto de la crisis. Posiblemente si no hubiese estado la crisis, hubiésemos seguido haciendo proyectos y después se los pasás al promotor y el promotor va con un interiorista y el interiorista va a otro lado y al final terminas haciendo una casa que parecía la que vos habías hecho. Entonces, la manera de coger la crisis y decís, bueno, que había 20, quedaron 2, pues estos 2, vamos, control total. Y nos quedó eso. Y al final te das cuenta que cuando enganchas un sistema, solo necesitas más gente si tenés más obras para poder reproducirlo eso. Pero nosotros al final hemos reproducido eso hasta el día de hoy. El 90% de lo que hacemos es con control total. Y hay cosas que yo no las acepto si no es así. O sea, hay gente que digo, no, mira, pero no, porque después manager, no, mira. Es que luego tú has dedicado tu energía, tu tiempo, claro, y tampoco quieres a lo mejor que ese producto se relacione con tu marca, ¿no? No, si al final si se desvirtúa lo que has diseñado, exacto, de alguna manera, ¿no? Convengamos que la moral es un lujo. O sea, cuando uno puede permitírselo, no hablo a nivel económico, hablo a nivel profesional y moral, uno puede decir, no, mira, no me interesa esto, me interesa de estas condiciones, si no, mira, no me interesa esto, no me interesa que yo te entregue algo que vos después se escape de mi control, porque no es tuyo esto. Ya, ese es otro tema también, claro, que me gustaría que hablaras. Uy, es complicadísimo eso. De hecho, lo hemos hablado con arquitectos, ¿entendés? Y entre risas y todo, me acuerdo una vez hablando con Vicente Tomás, decíamos, pero ¿cómo puede ser que una casa nuestra, ahora voy a decir algo que es un poco polémico, pero a mí me ha pasado, David, de casas que yo he diseñado, no me quejo, las he cobrado, todo bien, todo, pero se han vendido por millones, ¿no? Ya, ¿y qué punto tiene? No, pero eso no, porque es un contrato con el promotor. El promotor, y el promotor está contento y perfecto, pero ¿qué pasa después, no? O sea, me ha pasado que después, al año, por ejemplo, se vuelve a vender por un 50% más, ¿no?
cuando vos escuchás una canción por la radio, ese músico, cada vez que se escucha... Copyright. Y nosotros al final, o sea, digo, porque esa casa, porque yo estoy muy involucrado con las inmobiliarias, esa casa se volvió a vender así por lo que es esa casa. No es porque la diga yo, es porque pasa eso por lo que es esa casa, no por las vistas. Las vistas sí, pero al lado también había otra casa con vistas y no le pasó lo mismo, ¿entendés? O sea, eso pasa porque es un objeto que se le dedicó mucho cariño, mucho tiempo y mucho dinero. Muy especial. Claro, y se hizo algo especial. Entonces, ¿qué hicimos mal los arquitectos para que nadie pueda entender? Pero hay muchos arquitectos, que yo no conozco ninguno aquí, pero sí que he leído bastante, que sí que ponen cláusulas en ese aspecto. Pero no sé hasta qué punto son reales o son factibles, ¿no? Pero sí que he leído sobre cláusulas y sobre no modificaciones. Bueno, no, eso no, a ver, eso sí. Y también cláusulas de postventa, pero también he visto cosas... Cláusulas de no modificaciones, yo las he tenido, ¿eh? O sea, las has puesto tú, claro, ¿no? Claro, pero no a nivel del famoso caso de Formel. Vale, no he dicho nombre, pero sí, pero ese nivel, ese es bueno. Ese nivel ya, yo creo que ya es como una exageración. Bueno, pero... Porque, a ver, yo también creo que también creo en el momento donde la obra está viva y acepta un diálogo... Durante la obra. Sí, pero tiene que ser... tiene que ser cualquiera. A mí no me traigas a cualquiera que venga a hablar, pero si el que está participando de eso, que es una relación casi de amistad la que tenés, porque estás 4 años ahí dándote con algo, y dice, oye, Osvaldo, alguien que entiende tu idea, te dice, oye, ¿y si? ¿No? ¿Y qué pasa si? Y vos... Yo tengo el ego muy trabajado, lo tengo muy bien. O sea, si a mí vos me venís y me decís, Osvaldo, ¿y vos pensaste esto? Viene un cliente y me dice... Y le digo, joder, qué buena idea. Claro. No voy a decir, no porque no es mi idea. O sea, eso me parece de una limitación total. Está claro, eso está claro, porque pero tú estás seguro. ¿Cuántos arquitectos han dicho que no a una buena idea porque venía de quien sea? Creo que hay ciertos niveles también, como en la casa de Formentor, por ejemplo, que es una casa que tiene vista al mar, ¿no? Que se limitó la vista hacia el interior, ¿no? Que me pareció súper curioso, pero bueno, como anécdota es muy bueno, ¿no? Estás en unas mejores localizaciones, ¿no? Y limitas la vista hacia el interior. No sabría decirte exactamente por qué, cuál fue la teoría, me la han comentado, pero bueno, tampoco quiero decir una tontería, ¿vale? Pero va un poco por ahí, va un poco por ahí la idea. Hablamos de casos muy especiales, ¿no? Pero un poco nosotros los arquitectos terrenales, ¿no? Hay ciertos límites que cuando podemos ponerlos hay que ponerlos, pero por el bien de la obra, no por un tema de ego, de profesión, sino por el bien de la obra, ¿no? Por decir, mira, no me cuestiones cosas, ¿entendés? O sea, vos vas al médico, decís, tengo un problema, me duele acá, ¿entendés? Es que tenés el apéndice, hay que quitarlo. Vale, mira, por favor, abrí por acá, cortame por acá, meteme la mano por acá, después abrí esto, pero no entres por acá, entra por acá. No. ¿Vos qué haces? Vas y decís, curame, ¿no? Porque confías en esa persona que estuvo 6, 7 años, ¿no? Y tiene una licencia que dice el Reino de España, que dice, este señor sabe de esto, ¿no? Vale. El problema es que con lo nuestro parece que todo el mundo puede saberlo, ¿no? Ese es el problema. Porque es una disciplina tan cercana a la realidad y esa parte artística parece que cualquiera... Y es verdad, no necesitas... De hecho, hay grandes arquitectos como Tadao Ando, Le Corbusier, que nunca se han recibido de arquitectos, ¿no? O sea, es verdad que puedes ser arquitecto sin ser arquitecto. Pero si vos... Y en eso sí tengo que hacer una distinción entre el cliente español y el cliente de países del norte de Europa. Lo que es el respeto al profesional y la entrega. La confianza. Vos cuando decís, vas a decir, al menos en mi experiencia, mi experiencia de decir, yo voy a confiar en vos, en cuanto me dé cuenta de que no mereces más mi confianza, así como hice esto, te lo saco. ¿Vale? Pero yo voy a confiar en vos, porque si yo contrato a alguien y no confío, es una pérdida de tiempo y de dinero. Total. Es como si vas al doctor, hacele caso. No vas al hospital y después digas, no, lo que me dijo no me sirve. No, si vos vas, estás entregando, ¿no? Estás entregando poder sobre tu cuerpo, ¿verdad? No te digo que creas esa fe ciega, ¿no? Pero se supone que vas en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, cuando viene alguien también pero uno tiene que convencer de que el otro se sienta vulnerable en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido como para entregarte a vos, ¿no? Se supone que si te viene a ver, ya a esta altura te vienen a ver, ¿no? Te vienen a buscar. Y te ha elegido, ¿no? Me imagino que ha mirado claro. Un poco, ha querido que se lo hagas tú, ha comparado. A mí hace poco me ha pasado que le tuve que decir, vos entraste a nuestra web, tío, porque ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que me estás planteando, ¿entendés? Esto no lo tocó, ¿entendés? No tocó esto, ¿entendés? Digo, pero hay gente que lo hace de puta madre, digo, pero no. Algún despistado, bueno, depende. Entonces, pero, y yo no creo en eso de que hay que hacerlo todo, ¿no?
No, yo creo que uno hace bien una cosa y otros hacen bien otra, ¿entendés? Y yo, vamos, le dije, no, mira, pero vos querés hacer esto, pues anda con fulano. Va a ser mejor para vos, para mí, para todos, porque esto va a terminar mal. Son 3, 4 años, yo no quiero estar 3, 4 años dándome con la cabeza. ¿Entendés? O sea, porque es valorar el tiempo de todos, ¿no? Al final lo más importante es cómo quede la obra. Da igual si la haces vos. Claro, porque dedicas 4 años. Y aparte tú puedes más o menos, digamos, elegir los proyectos de alguna manera y claro, tienes que el que eliges y vas a dedicarle 4 años, pues tiene que ser la elección correcta para que después represente lo que tú bueno, claro, como una época que al final no podías elegir. No, 500, claro, eso nos pasa siempre, pero cuando ya tienes una trayectoria, ¿no? Que tienes un... Sí, yo creo que es un hábito muy... De hecho, a mí me ha pasado en la mitad de la carrera. Tuve un momento donde también he aprendido mucho en mirarme a mí mismo, ¿no? Tuve un momento en la mitad de la carrera donde yo por temas personales así no estaba muy centrado, ¿no? Creo que la hemos tenido todos, una crisis en la carrera, ¿no? Esa crisis de tercer año, ¿no? Donde te replanteas, ¿no? Si de verdad querés, ¿no? Ser esto, ¿no? Y me acuerdo que había dejado algunas asignaturas y no sé qué, y hubo un momento donde un profesor me dijo, oye, ¿te puedo pasar? ¿No? Porque sí, porque sos lo que sos y todo, pero yo no sé si deberías, ¿entendés? Y yo lo miré y le dije, ¿sabes qué? No me pases, pero vas a tener que hacer este año otra vez. Le digo, no pasa nada. Así no. Así no. Y dije, no pasa nada, ¿entendés? O sea, yo soy consciente. O sea, porque si no siempre estás... ¿Te das cuenta que cuando te va bien en un examen decís aprobé y cuando te va mal decís me reprobaron? O sea, como uno habla es como uno entiende las cosas. O sea, cuando sale mal es culpa del otro, cuando sale bien es mi medalla. No. O sea, o te aprobaron, o aprobaste, o reprobaste, ¿no? Pero no vale decir aprobé o me reprobaron, no. Desaprobé, ¿no? Hacete cargo. Entonces, no llegué al nivel que tenía, tío. Y yo sé por qué no lo hice, ¿entendés? Y la manera de aprender, ¿sabes cuál es? ¿Sabes qué? No me dejes pasar. Me quedo acá, vuelvo a hacerlos, y de esa ceniza, de ese momento, fue, pero para mí un momento así, ¡pum! Terminé de entenderlo todo, David. O sea, tuve que bajar, pero permitirme bajar a decir, perdí un año, pero lo gané. Porque me di cuenta cómo uno controla su vida hasta en tomar decisiones que en teoría son negativas. Porque yo podría haber aprovechado y decir, venga. Sí, lo cómodo, lo más cómodo. Y al final eso lo reproduce uno también en la profesión, ¿entendés? Cuando uno, ¿no? Dice, ¿cuántas veces nos habrá pasado, ¿no? Que estás ahí, tenés el proyecto acabado y ves algo que no lo habías visto antes, ¿no? A mí me ha pasado, ¿eh? Está todo el proyecto acabado, ¿eh? 50 planos ahí. La duda, y de golpe estás ahí y decís, Dios. Yo tenía un profesor en la facultad que me decía, construir es un milagro. Construir es un milagro. Todo lo que se tiene que dar para que se ponga un ladrillo es un milagro. Y más allá. Entonces... bueno, aquí, cuidado, digo, a veces me pasa con arquitectos los más jóvenes, ¿entendés? Que vos le estás diciendo, parece que está todo hecho y decís, esto vamos a cambiarlo. Me dices, pero está todo hecho. Y lo mirás y le decís, ¿está construido? No, pues entonces no está hecho. ¿Está construido? No, pues entonces no está hecho. Es así. Lo cambiamos. ¿Por qué? Porque apareció algo mejor. Y da igual, yo he tirado paredes. O sea, el momento donde vos te das cuenta que las cosas pueden ser de otra manera, salvo que me estés hablando, joder, de mover una casa, ¿no? Pero ¿cuál es el límite donde vos decís, no es que me equivoqué, es que ahora lo veo de otra manera? Porque para ti es algo personal, porque además el diseño y para ti es una proyección personal tuya. Exacto. Y al final, claro, tienes que elegir muy bien al cliente, tienes que conectar contigo y luego tienes que llegar a la perfección, porque si no, cuando lo veas hecho, siempre vas a pensar en ese detalle, que nadie va a ver, pero tú lo sabrás. Y el día, mira, David, el día que yo no pueda poner en mi web algo que firmo, ese día cierro. Ese es el tema. Porque ese día se convirtió en un trabajo. ¿Seguro que te ha pasado alguna vez? No. ¿No? No. Te has retirado, ¿no? No. Nunca te ha pasado, pues tienes una suerte. No. Es decir, has sabido elegir bien los clientes y nunca te ha pasado, ¿no? Nunca. Bien, pues. Pero tuve un solo momento donde amagué con irme de una obra porque tuvo la osadía este señor por un fallo en el diseño que obligaba a gastarse, yo qué sé, 1.000, 2.000 euros, ¿no? Y me dice, vale, pues te lo descuento los honorarios. Yo estaba siempre en el libro. ¿Qué? Y dice, ¿vos no entendés esto? ¿Te das cuenta que el dinero en la obra es uno y el dinero en los honorarios es otro?
¿Qué quieres descontarme? ¿Qué? Vos me descontaste esto, decímelo, me descontaste esto, yo me voy ahora mismo, renuncio ya. Obviamente no lo descontó. Yes. Pero la gente está... Sí, tampoco a lo mejor entendía muy bien ni siquiera lo que estaba diciendo. No entendían, o sea, ¿cómo no entendés? O sea, esto es igual en todo el mundo, ¿entendés? Igual que seas de España, de Dinamarca, de donde seas. O sea esto no se trata, ¿entendés? No es un fallo, ¿entendés? Las cosas no somos perfectos, sobre todo cuando estamos aprendiendo, ¿entendés? No somos perfectos, fallos hay por todos lados. O sea, a mí los clientes me han enseñado un montón. He tenido clientes que hemos tenido fallos, pero garrafales que no los voy a contar en la vida, ¿entendés? Porque uno aprende de los errores, pero una frase remanida, pero es verdad. ¿Entendés? Y más de un cliente me ha dicho, joder, la reacción ante cuando hay un problema, esa reacción es la que define a un profesional. El estar ahí, el hacerte cargo, el decir, joder, ¿sabes qué? Tenés razón, no discutirte y milongas y decirte, no, la culpa. ¿Sabes qué? Tenés razón, yo te lo voy a arreglar, no te hagas problema. Hacerte cargo, no vale nada más para lo bueno, no vale para los premios, vale para todo. Y hacerte cargo, porque al final estás hablando de vos. Sí, es tu responsabilidad. Y lo que has dicho del milagro es así, porque claro, tú, milagro de ella que consigas el cliente, que te entienda, tenga la predisposición, termines el proyecto que y consiga licencia, pero después empieza la fiesta. Luego tienes que tener un equipo de profesionales que sean capaces de desarrollar lo que tú has pensado y has proyectado. Uy, estás tocando un tema terrible, ¿eh? Vos lo debes saber porque complicadísimo. Es muy difícil porque... Es muy complicado que vayan en tu línea, porque claro, tú tienes una línea muy marcada, para ti es algo personal, amas lo que haces, el diseño para ti pues tiene que quedar perfecto y encontrar personas, que las hay, ¿eh? Las hay y bueno, estoy la verdad que muy contento de poderlas encontrar, pero cada vez hay menos. Cada vez hay menos. Y poder llegar a ejecutar la obra físicamente, eso sí que ya es el milagro máximo. Ese es el milagro ya... Y eso es un problema. Y ahora ya, un poco ya de contexto laboral, te diría, es muy triste ver el poco recorrido que tienen las profesiones artesanas muy vinculadas a la construcción. No hay relevo generacional. No hay. O sea, todos hemos escuchado las quejas de los carpinteros cuando dice ningún chaval ahora quiere estudiar carpintería. Prefieren meterse a estudiar una carrera universitaria porque en algún punto es como fácil, ¿no? Porque parece que estás ahí 4 o 5 años, ¿no? Y después ya verás, ¿no? Lo que haces, pero... y en otros países de Europa es diferente y es una pena porque yo creo que ahí sí que es un cambio legislativo importante que habría que hacer. O sea, yo creo que hay gente que habría que ayudarlos a decir, tomarte la carpintería como una profesión, no como un trabajo. Acá parece que la carpintería... Yo cuando era chico, el carpintero era un artesano. De hecho, la palabra carpintero y la palabra arquitecto vienen del mismo sitio a nivel, o sea, vienen etimológicamente del mismo sitio, ¿no? De hecho, hay teorías que dicen que Jesucristo no era carpintero, sino que era arquitecto, que era una manera de decir, ¿no? El arquitecto, ¿no? Como el Dios, ¿no? O sea, era como el arquitecto desde el punto de vista etimológico es, ¿no? El que hace la gran obra, ¿no? Entonces, que es una mala traducción que se dice que es carpintero. Porque carpintero y arquitecto se confundían, porque la arquitectura era toda en madera. Entonces, ¿qué diferencia había antes en un carpintero y un arquitecto? Ninguna. Entonces, ahora la carpintería, un oficial de carpintería, es casi como que puede ser camarero y después pasa por ahí. Pero como es más fácil ser camarero, y eso es un problema en esta isla. No hay especialista. En especial en esta isla, sí. Porque yo lo veo, me acuerdo de los primeros años... yo tenía un Opel Corsa del 2003 y veía las furgonetas, ¿no? ¿Cómo se llama? Las Humvee de los fontaneros y decía, joder, macho, un fontanero con esto. Y yo era el arquitecto y caía con un coche que se caía a pedazos, ¿entendés? Y digo, qué bien, ¿no? Qué bien más obra, ¿no? Y después entendí por qué. Porque este señor, claro, desde los 15, 16 años había estado ahí dándole que te pego. Y claro, la amasó, ¿entendés? Porque ahora, cuando vino la crisis, es donde se vio el problema, ¿no? Entonces, al final, el tema de la formación en algo, ¿entendés? Es fundamental. Y se está perdiendo eso, se está perdiendo. Y lo complicado es que si se pierde, una generación se pierde para siempre. Porque después, ¿cómo lo metes? Sí, no, muy complicado. Y cada vez estamos necesitando más, porque cada vez la madera, cada vez el hierro necesita cosas especiales.
¿quién de nosotros quiere algo fabricado en serie? Nadie, ¿verdad? No. Ni tus clientes ni los míos quieren algo que es, ¿no? O sea, queremos todo craft, ¿no? Necesitamos craft y no hay. No hay. No hay. Y cada vez menos. ¿Ya? Y eso, no sé, eso es un problema que lo veo a nivel de las obras, ya el tema físico de la obra es el mayor problema que veo. Sí, mano de obra. Mano de obra calificada y con orgullo profesional. Sí, que se lo tomen como algo también personal, que amen lo que hacen, Sí. ¿no? Un ebanista, no que monte una carpintería en serie. No O hay. sea, no. No hay. Y yo creo que si lo promocionaran más, lo enfocaran más, porque ahora mismo montan empresas jóvenes, digamos, de carpintería bien montada, bien estructurada, sería un negocio con una proyección brutal. Sí, por eso. Pero bien montada. Sí, pero no sé por qué motivo. Mira, yo me acuerdo cuando... hace un montón de años, hace 15 años, cuando hicimos una reforma de un piso, que fue el que sacó el premio del Colegio de Arquitectos, hicimos un juego con los techos, ¿no? Unos techos de escayola, que claro, veníamos de Pladur, ¿no? Y no se podía hacer con Pladur. Entonces dijimos, hay que traer un yesero. ¿Yesero? ¿No? Nadie tenía un teléfono en un yesero. No. Imagínate, hace 15 años. Hace 15 Imagínate años. ahora. Bueno, y apareció un señor que en ese momento tenía como 60 años. Había un señor ya de 30 años más que yo, digo, y yo le explico lo que quería. Y el tipo lo ve y dice, vale, perfecto. Y el tipo empezó a hacerlo. Ese premio lo dieron por el techo, te lo digo ya. La idea era muy buena, pero el techo fue brutal. No se podía hacer en Pladur, porque la imperfección que necesitabas la mano de alguien. Y este señor me dijo algo que para mí lo guardo acá adentro, que me dijo, gracias, señor arquitecto, que el señor arquitecto me lleva 30 años, pero es la generación que te dice señor arquitecto. Por más que te lleve 30 años. Tiene respeto. Señor arquitecto, gracias porque hacía 20 años que no disfrutaba mi trabajo. ¿Por qué? Porque era un desafío, porque era algo diferente, porque nunca había hecho un techo así. Nunca había hecho un techo, ¿entendés? Como estalactitas triangulares, 20 metros lineales sin junta, no lo había hecho nunca. Y me dice, y yo siempre llevo renders a las obras y se lo digo, toma, llévaselo a tu mujer, a tu hija, explicarle lo que estás haciendo. Porque no vale llegar cansado a tu casa por nada. Mostrá lo que estás haciendo. Estás haciendo algo que está buenísimo. Entonces yo dejé de hacerlo porque después te metes en muchas... Pero en las primeras obras, tendría que volver a hacerlo, pero en las primeras obras yo imprimía renders y se los daba a los industriales. Cuando llegues hoy, mostralo. Mostralo porque... Estás haciendo algo con un porqué. Tienes que contagiar emoción, ¿entendés? Olvídate del promotor, la pasta que va a ganar. ¿Quién estamos acá? Es así. Yo necesito que vos te enamores de esto, porque si vos te enamoras, vos lo vas a disfrutar más y va a quedar mejor. Entonces es un win-win. Entonces yo te contagio mi emoción. Yo te muestro lo que vamos a hacer. Yo no te digo, hacen esto así. No. Yo te digo, mira, lo que vamos a hacer es esto. A veces, me dicen, ¿por qué perdes tanto tiempo explicándole lo que...? No, yo no te puedo explicar. Si vos tenés que hacer estas luces, ¿no? Que te viene, yo te tengo que explicar lo que quiero de acá. Y tu parte es esta. Pero te voy a explicar todo. Porque yo necesito que vos entiendas lo que estás haciendo. Que estás siendo parte de algo. Y esa pedagogía, ese tiempo perdido, es fundamental. Con un industrial, con un cliente, con el ayuntamiento. Yo los proyectos que me han dado licencias porque he practicado la seducción con el ayuntamiento. Cuando vos le decís, mira, es que quiero esto, tío. Yo sé que está al límite, pero de verdad explícame cuál es el problema con esto. De verdad es el problema. Ahora, si vos vas y decís, reparo, bueno, no se puede, che, no, que te importe. Muchas de las grandes cosas en la comunicación, que es muy difícil comunicar, es cuando vos no sos claro. Si te importa, decilo. Es que me importa esto, tío, no me da igual, no es un trabajo. Decime, explícame por qué no me dejas hacer esto. Porque a mí me va mucho en esto, ¿entendés? ¿Te lo puedo volver a explicar? A mí me han puesto listas de 12 reparos en Calviá. 12, ¿eh? Y yo voy y le digo, oye, y esto, y me fui sin ninguna. Porque vas si lo explicas y dices, no, es que no. Es un tema de energía también. Es un tema de que te importe. Si te importa, transmites una energía. ¿Sí? Y vos decís, hostia, ¿no? Sí. Ojo claro. con... ¿Por qué le tengo que decir que no? Claro. ¿Por qué? ¿No? Si en realidad... Y me acuerdo que este arquitecto, que ya no está mal, por eso no pasa nada, pero me dice, bueno, pero ¿no podés ganarlas todas? Me dice, ¿y por qué no?
¿Por qué no las puedo ganar todas? Dime por qué no, explícame por qué Exacto. no, y si me das una explicación razonable... Exacto, Bueno. ¿sí, ¿cuál es el problema? Si no estoy interpretando a nadie, o sea, si no estoy haciendo nada legal, ¿qué es una interpretación de la normativa? A mí, es jugar con eso, ¿entendés? Es buenísimo, porque es como decir, me han dicho en ayuntamientos de decís, joder, esto, es que no sé por qué, pero no, le digo, a ver, explícame qué artículo dice que no se puede. No, ninguno, pero habrá que ponerlo. Vale, mientras no lo pongas, poneme el sello. Después, si querés en la revisión, poner un nuevo artículo. Pero mientras no esté ese artículo, déjame a mí la reinterpretación de la normativa cumpliéndola. Gracias a eso hemos podido hacer, por ejemplo, una casa en Andratx que hemos hecho con la piscina que se mete en el sótano. Lo he visto. Y la gente me pregunta y me dice, coño, ¿esto qué lo hicieron después del final de obra? ¿Qué después del final de obra? Yo no hago nada después del final de obra, tío. Esto es final de obra, ¿querés que te muestre el plano con licencia? Pero esto no puede ser un sótano. Claro que sí es un sótano. Yo fui al ayuntamiento y le dije, oye, esta pared, ¿puedo no ponerla? Sí, vale. ¿Y si no la pongo, pues puedo la piscina meterla un poco más para adelante? Pues sí. Pues ya está. ¿Cuál es el problema? Sí, ir un poco al límite y jugar. ¿No? Y que te importe, y perder tiempo y arriesgarte a dibujarlo 3 veces, ¿entendés? Todo. No, cada vez es más complicado. Con el Eso es tiempo, lo lindo, con ¿no? el tiempo O sea, de licencia cada vez se complica. Pues justamente, si después está un año ahí, al menos saber que, ¿no? Al menos saber que va a ir bien, ¿no? O sea, yo antes de presentar un proyecto lo voy a ver 3-4 veces. ¿Entendés? Que es una pérdida de tiempo terrible ir a ver 3-4 veces antes de presentarlo. Pero después cuando lo presentás, te quedas tranquilo que sabes que el día que te venga ya te viene... Claro, tú cerrado. ansias el que venga. Es decir, lo ansias porque has creado un producto único y solo tienes ganas de verlo terminado. No lo has hecho por facturar. No, ¿y sabes qué pasa también? Cuando tu cabeza está todo el tiempo trabajando, si vos haces un proyecto ahora y está 2 años y medio para tener una licencia, cuando te vuelve, vos lo mirás y decís, y empezás a decir, claro, es que decís, entre lo que tardan las obras y las licencias, tu cabeza ya no es la misma. Entonces tenés que... Pero llega un momento que ya no podés cambiar más, ¿entendés? Pero da mucho tiempo para cambiar. ¿Entendés? Entonces, para arquitectos... Tú cambias. Para diseñadores como nosotros, esto debería ser... yo hago esto y dije, licencia y obra. O sea, no, que se ejecute enseguida. Sí, o sobre todo también que hubiera un tiempo máximo para evitar la incertidumbre, que eso al final pierdes... En teoría, por ley lo hay. 90 días de silencio administrativo. Pasa que nadie lo ejecuta, pero que lo hay, lo hay. Eso es un desastre. Y pierdes clientes, y muchas veces el cliente pierde... Perdés clientes, perdés ilusión, perdés mucho tiempo. Yo tengo proyectos que están 2-3 años, ya perdés ilusión, ya cuando lo abrís lo querés cambiar, pero no lo podés cambiar porque no vas a pasar de nuevo, entonces terminás ejecutando algo que ya no te convence igual porque a uno le pasan cosas. No, tú cambias, evolucionas. Y la verdad que es un tema casi diría lo más frustrante hoy en día, sobre todo porque no entiendo quién gana. A mí que alguien me explique quién gana con todo esto. Porque yo cuando entiendo una situación, alguien que gana, mira, digo, vale, bien, estás ganando. Siempre perfecto, pero... llego a la misma reflexión y al final yo soy un poco más joven y claro, y al final yo lo he cogido así. Vosotros habéis tenido épocas, yo creo que mejores, más ágiles, más rápidas. ¿no? Pues en 3 meses te dan licencia. Claro, por eso imagínate, ahora para mí es terrible. Pero bueno, al final cuando lo ves terminado vale la pena. Sí, pero igual, cuando vos ves el número de expediente y vos ves que estás, ¿no? Que terminas una casa y decís, vale, venga, al final de una casa, vale, vas a buscar el expediente y tenés que ir hasta el 2018 para abrir la carpeta y decís, tío, me te agarra una angustia. Una angustia, porque decís, 2018, tío, no puede ser. Tú has cambiado totalmente. Has cambiado ya. Tu dinámica de trabajo ha cambiado, has evolucionado. Claro. Sí, un perfil como el tuyo, porque estás en constante evolución, tú vas aprendiendo todo el tiempo. Pero a veces te tenés que forzar a no verlo más. Ya, pero lo vas a ver. Pero es un momento que ya, y también la realidad, tenés más cosas, tenés gente, tampoco las podés volver locos, ¿entendés? Pero llega un momento que atenta contra tu manera de entender el diseño. Sí. ¿Entendés? Porque al final la representación gráfica es como un paso previo a la realidad, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando te contaba antes que yo no quería tocar un ladrillo y todo, me di cuenta que era un estúpido, que era de un esnovismo total, esto de querer escribir sobre arquitectura y enseñar. La arquitectura es esto, ¿no? Es tierra, ¿no? Es barro, ¿no? O sea, si no sirve. No. O sea, pero eso tenés que hacer la primera obra. El subidón, todos nos acordamos de eso. El subidón de la primera cosa que se hace,
que vos proyectaste y vas y está hecho, esa imagen no se te borra nunca. Es una locura. Sí. Y eso lo guardás y decís, es que va por ahí. Y mi manera de encarar esto es que tener esa sensación con cada cosa que haga. Cada cosa que haga, tener esa misma sensación de la primera obra. Eso me mantiene joven a nivel profesional, con ganas, con ilusión y con decir, pues esto, yo qué sé, esto es parte de tu vida, no es un trabajo, sino que es parte de tu vida. Te aportas esto, te relacionas con el mundo de esta manera. Tú vives diseño. Y al final mucha gente te dirá, pero si haciendo el básico rápido facturamos lo mismo, pero claro, pero luego... Pero eso es un trabajo. Pero eso solo te aporta económicamente, pero al final lo que te aporta al tener esta obra terminada y verla, que al final nadie te la va a quitar, está hecha. No, está hecha y eso para mí es único. Es eso, sí. Y ahora tú has tenido proyectos fuera ya de España, ¿no? Seguro que me comentaste, estás haciendo cositas fuera. Estamos haciendo ahora... ¿En qué momento te encuentras ahora? Ahora estoy en un momento muy diferente porque se han invertido las tornas, estamos ahora casi te diría en un 90% cliente final, o sea, no promotor. Un poco por la coyuntura, o sea, el promotor está más delicado, ¿no? Porque, claro, el tema de la financiación y todo. Y sí que, claro, ¿qué pasa? O sea, que cuando lo vemos para atrás es lógico, ¿no? O sea, estamos ahora trabajando prácticamente para gente que quiere hacerse su propia casa y que nos elige a nosotros para hacerla, ¿no? Y tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Lógicamente. No te voy a negar que hay momentos donde extraño la época. Sí, te entiendo perfectamente. Porque al final con los promotores era como, ¿no? Es como una banda de jazz, una línea, ¿no? Y te mirás y ya vas y decís... Sí. Pero es verdad que había una cosa que estabas haciendo algo para todos y para nadie, ¿no? Porque estabas haciendo un producto de mercado, ¿no? Otra cosa es que uno intentaba hacer eso, ¿no? Más, un poco diferente, ¿no? Pero en definitiva estabas entregando un objeto que tenía que venderse, ¿no? Esta fase es una fase más personal, que aparte me pilla a mí también en un momento donde, claro, este año cumplí 50 y ya, pero a mí no me va el tema de la edad, lo llevo bien, no es un problema, pero son 50, ¿no? Es un número, ¿no? Al final, como uno... Está ahí. Y entonces, claro, digo, ¿qué pasa? Que prácticamente, claro, como siempre con los clientes, ¿no? Como recibimos documentación, siempre sabemos cuántos años tienen, ¿no? Y a mí me ha pasado que la curva, ¿no? Como el dinero cada vez en Europa es más joven, ¿no? Y uno va creciendo. No, es verdad, es verdad. Ahora yo siento que nos están juntando. Entonces, ahora todos mis clientes somos de la misma quinta. O sea, mis clientes siempre tenían 15, 20, 30 años más que yo, ¿no? Con lo cual, en una relación donde yo estaba en una fase de aprendizaje, con gente que estaba en una edad, no te digo casi como mi padre, pero casi, ¿no? Entonces, era una relación, ¿no? Donde yo era el arquitecto creativo, él era el que me ponía un poco, ¿no? Como y hacíamos un tándem buenísimo, ¿no? Con los clientes, pero la relación era muy así. En cambio, ahora estamos con una relación muy de igual a igual, ¿no? Donde estamos con gente, donde yo me relaciono de una manera ya, no con ese romanticismo de querer, vamos a hacer la casa diferente, no, ya pasamos esa fase, ¿no? Y estamos ahora con gente real. Y mi visión de la arquitectura para gente que está viviendo ahora, ¿entendés? En la realidad y que tiene tu misma edad, con lo cual los entendés perfectamente, ¿entendés? Y que tienen hijos como vos y que podés sentirte identificado de una manera diferente. Entonces, haces cosas que hace 10 años no las hubiese hecho, reflexiones más reales, ¿no? Creo que también la coherencia no es una virtud. Creo que la coherencia, es alguien que es coherente desde, ¿no? Que lleva 30 años siendo coherente, es alguien que, no sé, que no te empapaste nada, no te puede no cambiar la vida. O sea, a mí la vida, yo ahora digo cosas que hace 15 años no las hubiese dicho, ¿entendés? Pero ahora digo, es que al final me doy cuenta de que la realidad pasa por otro lado, ¿entendés? O sea, hay una fase más rock and roll, hay una fase más de introspectiva, y yo ahora, por el momento personal mío, y por la relación que tengo con los clientes, que son clientes finales y de mi misma edad, que toco de otra manera, ¿entendés? Y, por ejemplo, ya no me interesa tanto publicar, casi no estoy publicando cosas. Eso pasa, ¿eh? Sí, porque un poco, ¿sabes por qué? Por respeto también al otro. O sea, es como que siento que estoy haciendo como pornografía, ¿entendés? O sea, publicando, porque no es una casa para vender, es una casa de alguien, ¿no? Que va a vivir, ¿no? Entonces,
la publicación no es lo mismo, no es lo mismo. Es otra relación. Y me estoy entrando en esto, estoy ahora navegando en estas... Hay momentos donde extraño la otra fase, era una fase como más desprejuiciada, pero también siento que estoy como asentando unos conocimientos, ¿entendés? En general, no solo en la arquitectura, sino en la vida, que me van a definir para los próximos 15, 20 años. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, estoy en una etapa donde estoy aprendiendo un montón de lo que estoy desaprendiendo. Llevamos más de una hora hablando, me ha pasado volando. Joder. Estaría muchísimo tiempo y tengo 1000 preguntas que hacerte. Para ir finalizando te voy a hacer 2 preguntas. Una no hace falta me la contestes, pero bueno, luego una muy típica, ¿no? Pero que creo que es muy interesante viniendo de ti, que es ¿qué consejo darías? No a un futuro arquitecto, te diría ya a un diseñador en general, ¿no? Que empieza, porque habrá muchos que te están escuchando, ¿no? Y lógicamente siguen tu trabajo. ¿Y qué consejo le darías? ¿No? Porque en los tiempos de hoy, que hay mucha incertidumbre, lógicamente en los tiempos de hoy con la inteligencia artificial y todos estos rollos, tu figura o los que intentamos desarrollar un producto más personal, yo creo que estamos en ventaja. Sí. Creo que es una ventaja muy importante, que yo siempre la he tenido clara. Claro. Claro. Pero creo que hoy en día se va a desmarcar más. Así que tú, ¿qué les dirías? Te voy a contestar, pero primero voy a opinar sobre la inteligencia artificial, porque es un tema importantísimo. Sí. Está ahí. Te voy a confesar, no lo probé. Un poco por miedo. Yo tampoco, pero hay un curso por aquí volando. Claro, pero mira, yo sé que no es lo mismo, pero me acuerdo hace 6, 7, 8 años era... el BIM es que si no metes BIM, y yo cada vez que venía uno a ofrecerme un curso de BIM, entraba al despacho, lo hablaba con mis chicos y decíamos, nosotros no somos para BIM, o sea, nosotros no funcionamos por BIM, si estamos cambiando todo el tiempo todo, ¿entendés? O sea, a mí dibujar una fachada por 5ª vez, a mí me hace redescubrir el proyecto, ¿qué más me da? O sea, no es para nosotros, fuera, no vamos a hacer BIM. Yo lo mismo. Y yo con el tema de la inteligencia artificial, el otro día leí una frase que decía, la inteligencia artificial no le va a sacar trabajos a arquitectos, el trabajo se lo va a sacar a arquitectos que usen la inteligencia artificial. Y yo digo, una frase bien construida, ¿no? Está bien, pero no funciona así. O sea, yo creo que el problema con esto, estamos hablando de un problema y que en Estados Unidos es un gran debate, el problema de lo que hablábamos antes, de copyright. Cuando vos quieras buscar casas de hormigón visto, vas a estar usando mis casas, seguro. Si vos pones casa de hormigón visto, aparece alguna de las mías. Vas a estar usando la mía. ¿Alguien me llamó a mí para pedirme permiso? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien va a poner...? Es una big data. Sí, pero es mentira, tío. Yo no es el gran timo. Sí, pero es el gran timo porque y en Estados Unidos la batalla se está planteando a nivel legal, Lo que pasó con Napster, no sé si lo viviste, lo que pasó con Napster, con Emule, todo eso. Sí. Y al final, ¿en qué terminó? En Spotify. No. O sea, vamos a terminar ahí. O sea, es verdad lo que decís. El mayor consejo que puedo dar es realmente, yo cuando escuché la descripción de la juventud por Sócrates, podía ser la descripción de un analista político de la semana pasada. No cambia nada. Sócrates decía, los jóvenes siempre creen que lo que ellos hacen es mejor que la generación anterior. Eso lo dijo Sócrates. Y es así. No cambia nada. No cambia nada. Entonces, ¿vos querés ser diseñador? Da igual. Esto es una herramienta. Es como cuando yo empecé dibujando, terminé con CAD. Yo fui la transición. Sí, ¿vale? Te iba a preguntar. Yo pasé porque en la carrera yo era del 10% que entregábamos en CAD. Había 3 plóteres en Buenos Aires. 3 en toda la ciudad. Cambió, fue justo esos 4 años, fue donde hizo Bloom. Cuando terminé la carrera ya era todos. Ahora, es una herramienta. Nada más es una herramienta. El proceso de diseño no cambia. A mí me gusta mucho la música. De hecho, para mí, la única profesión que envidio es el músico. Yo no toco ningún instrumento, pero amaría hacerlo. Y siempre que me gusta ver mucho música y siempre siento una muy sana envidia con alguien que controla un instrumento musical. Entonces, siempre pienso lo mismo. ¿Qué haría Mozart con la tecnología de ahora? ¿Qué haría Le Corbusier con la tecnología de ahora? ¿La demonizaría? No. Porque de hecho el gran quiebre del movimiento moderno fue coger la tecnología, ¿no? Y explotarla. Ahora,
¿Es trabajo de quién? Es trabajo del arquitecto. Esto de la inteligencia artificial, esto de que en 10 segundos te hagan una casa, esto va a durar 2 días. No va por ahí. Yo no lo veo así. No va por ahí. El proceso de diseño va a ser el mismo. Es verdad que los que van a quedar son los que de verdad tengan algo para ofrecer. Entonces, esa frase... El consejo es muy duro dedicarte a eso. Yo te voy a decir el consejo que le di a mis alumnos cuando era profesor en la Universidad de Buenos Aires, que veía chicos que estaban cero motivados, pero cero. Y le digo, oíme, es una carrera larga, es una carrera cara, ¿vale? Si haces dinero, lo vas a hacer después de los 40. Si lo haces, va a ser después de los 40. ¿Vale? Si no te gusta esto, es imposible. Date ya. Porque va a ser un calvario. Porque lo único que te aguanta esto es que te apasione, no que te guste, sino que te apasione. Sí, que vivas el diseño como algo personal. Y el dinero, y el éxito, el reconocimiento, eso llega. Ahora, no lo busques. Porque el diseñador que va buscando, y me decís un consejo, al menos a mí me funcionó, y creo que le funciona a cualquiera. O sea, si tu objetivo es ser reconocido, olvídate. Si tu objetivo es ganar dinero, olvídate. Seguí, pero no tu pasión. Porque eso de seguir tu pasión es una trampa. O sea, ¿sos bueno en lo que haces? Sí, vale, hacelo cada vez mejor. Porque eso de seguir tu pasión y sos de madera, sos un paquete, no. Mírate, sirvo para esto, soy bueno. Uno sabe si es bueno. ¿Qué más da que lo diga? Lo que has dicho, tiene que tener algo que ofrecer. Tú lo has dicho. Pero uno lo sabes. Uno lo sabe antes de un premio, uno lo sabe antes de un cliente que te dice wow, uno lo sabe antes de que una casa se venda por X, uno lo sabe. O sea, yo siempre estuve muy contento con lo que ofrecí. Si tú no necesitas que se venda por ese precio, tú ya sabes qué valía eso. Exactamente. Ahora, ¿qué es lindo? Sí, es lindo. No, claro. Pero no es necesario. Pero es como que te da un poco te confirma lo que ya sabía. A ver, pero en lo terrenal te ayuda porque te hace que la rueda gire. Pero bueno, es como Oscar Wilde, ¿no? Que decía, no hay que hacerle caso ni al éxito ni al fracaso. ¿Entendés? Son dos grandes timadores, ¿no? Son dos grandes timadores, ¿no? O sea, y es así, o sea, porque yo cuando me equivoqué, aprendí y seguí, pero nunca me moví del camino. Entonces, yo siempre con mi hijo siempre digo, Ulises, no te desenfoques, tío. Si estás en algo, y eso, Japón, mira, si me decís que aprendí en Japón, el foco. Es brutal. Es acojonante. Yo estuve 10 días y aluciné. Es acojonante la capacidad de enfocarse que tienen. Pero a mí me ha pasado de estar con gente emborrachándote, porque otra que los rusos, no hay ninguna sociedad que tome más que los japoneses. Japón bebe mucho, ¿eh? Beer gardens por todo, bebe mucho, ¿eh? Total. Nunca vi ningún país que fumen y beban lo que fuman y beben los japoneses. Mucho, increíble. Verdad. Bueno, y ahora, al otro día vos te lo encontrás en un entorno que no es ese y son otros. La pregunta es, ¿quiénes son? Porque nosotros somos muy parecidos. O sea, si vos me encontrás de noche o me encontrás en una dirección de obra, no voy a ser otra persona, ¿no? Sí, verdad. ¿Quién es? Buena pregunta. ¿Quién es en realidad? ¿El que te encontrás de noche o el que encontrás de día? Se mimetizan ahí donde están. Se adaptan, ¿no? Lo bueno, yo lo tomo de afuera, es el foco. No pierden el foco. Cuando están en algo, están en algo. ¿Entendés? Y eso me parece buenísimo. Y más en esta época de distracción continua, que nos pasa a nosotros. El WhatsApp mismo es una locura. Es que al final es inabarcable. Acabas odiándolo porque no puedes responder. Yo llevo desde que nació mi hijo que los móviles, los mails, ya no los tengo en el móvil. O sea, un cliente sabe que me escribe un mail un viernes y yo hasta el lunes no lo leo el mail. Y es literal. No tengo acceso a los mails hasta que no me siente a mi ordenador de sobremesa, prenda, entre al Outlook y me descargue el mail. Eso para mí fue sagrado, ese movimiento. Y el móvil en silencio. El móvil en silencio, pero perpetuo. Yo lo tengo que mirar para saber. Porque las distracciones son tantas. Tantas que te vuelves loco. No puedes hacer nada. No, imposible. Si tú quieres responder a todo lo que te está llegando, no puedes hacer nada durante el día. Y ahora estoy envuelto en que me queda nada a la recta final en lo que considero la peor pesadilla para un diseñador, que es hacerse su propia casa. Es de locos, ¿eh? Es una locura. Es de locos. Me ha pasado, pero sí, es una locura, porque al final es infinito, porque estás cambiando todo el tiempo y te entran un montón de dudas que no te entraban en otros proyectos. O sea, es una locura. O sea, ¿cómo podemos estar en una casa de 1000 metros cuadrados diciendo así, esto, clarísimo? O sea, y estás en tu casa y decís, no tienes nada. Esto, lo otro. Y la gente dice, Osvaldo, ¿pero qué hacemos? No lo sé, tío, no lo sé. ¿Por qué lo voy a ver todos los días? Claro, es que es verdad. Es complicado.
es una pesadilla. Sí. Es una pesadilla. Sí. No lo vuelvo a hacer nunca más. Sí. Nunca más. O sea, una vez me basta. Es difícil. Lo había escuchado de muchos arquitectos. Sí, porque te entran estas duda continua. Al final no. Duda continua, tío. Duda continua. Tenés 3 opciones y te aparece una cuarta. El otro, sí. Tenés que decidir entre 3 y después terminaste 2 horas después con una cuarta. Sí, o sea, nunca vas a estar satisfecho. Nunca. Hasta que hay que ir y terminar eligiendo lo primero que habías pensado. Sí, que al final es lo bueno. Pero bueno, tienes que... Entonces, ahora estoy en una etapa donde estoy invirtiendo mucho tiempo en eso. Por suerte ya se acaba. Entonces, estoy en una etapa muy especial porque hacerme mi casa también me hizo entender mucho a mis clientes. Pues digo, las cosas no son... O sea, me estoy haciendo mi propia casa y estoy compartiendo la profesión con clientes a los que le estoy haciendo su propia casa. Y es completamente diferente a cuando yo no me importaba mi casa y estaba haciendo casas para vender. O sea, es un mundo completamente diferente. O sea, tengo la cabeza como más en la realidad. Pero me está ayudando mucho a darme cuenta de lo que es importante y lo que no. Y tengo la sensación, y cuando me pasó nunca me equivoqué, que el año que viene va a ser un año para mí es como que hay años donde que yo le llamo de caparazón y años de mariposa, ¿no? O sea, entonces ahora estoy, pero de manera muy cómoda, ¿eh? Estoy como muy, ¿no? Muy para mí, ¿no? Muy como cerrado y como un proceso mental muy interesante que no sé a dónde me va a llevar, pero tengo como la sensación irracional, ¿no? De que ahora necesito hacer algo completamente diferente a lo que venía. O sea, tengo ganas no sé para dónde va a salir, pero eso es algo que me mantiene con una energía brutal. Vas evolucionando, al final cambiamos. Sí. Y para finalizar, para ti, ¿cuál es tu mejor proyecto? Sé que es complicado, pero sé que tú te vas a mojar y algunos días. Sé que tienes alguno que es el que más personalmente se identifica contigo o por lo que sea. A lo mejor es una peculiaridad concreta, pero ¿cuál es? No te voy a decir. ¿O por qué? El proyecto que más me gustó, y te voy a contar cómo empezó este proyecto, si tenemos tiempo. Sí. Bueno, fue una vivienda que terminamos hace un par de años en Camp de Mar, que yo venía haciendo casas de hormigón, estaba muy... Está replicado. Sí, estaba muy cómodo, brutal en el sentido literal, ¿no? Y gracias. Y justo coincidimos que hicimos con mi mujer y con mi hijo un viaje a Londres, y en un momento se quedaron en el hotel y yo me puse a pasear por Londres, ¿no? Y acabé en el Barbican Center, ¿no? El Barbican Center. Barbican Center, no sé si conoces, es uno de los pocos ejemplos de arquitectura pública en Londres, porque acá en España, en Argentina, estamos acostumbrados por ejemplo, a centros culturales o bibliotecas, ¿no? Financiadas por los ayuntamientos, pero en el mundo anglosajón generalmente es de manos privadas eso. Esto fue un conjunto de edificios, de viviendas y culturales que se hizo en pleno centro de Londres en los 60, finales de los 60, bajo una administración de progresista, ¿no? Donde era como un intento de socializar Londres, ¿no? Una cosa un poco rara, y de hecho está catalogado el edificio más feo de Londres, por los mismos londinenses, ¿no? Y a mí siempre me pareció interesante, y me lo crucé, esto de la lista de Mara, ¿no? Que me agarraba la lista. O sea, no lo tenía en la lista, caminando, coño, el Barbican Center, ¿no? Y entré, espectacular, una energía. O sea, Londres, estado puro, pero no Londres, el Londres fashion, sino el Londres de la ebullición, ¿no? Chavales andando en skate adentro, unas bibliotecas brutales en esto y todo. Pero lo que más me fascinó es que todo el edificio de hormigón agujardado. La Trellick Tower también está hecha así. ¿La? Trellick Tower. Claro. Sí, es brutal. Y tocando eso, estábamos trabajando sobre este proyecto. Sabíamos que iba a ser de hormigón, pero ya habíamos pasado por hormigón mostrando la madera, hormigón sin mostrar la madera, hormigón más pulido. Ya habíamos pasado y dijimos, bueno, a ver, esto tiene más juego, ¿no? Y cuando lo vi dije, ya está. O sea, es esto, ¿no? Y ya después, a partir de ese momento ya quería volverme, ¿no? O sea, porque lo que quería era volverme, ¿no? Pero dije, no, vamos a disfrutar del viaje porque si no ya te come el personaje, ¿no? Entonces dije, va, ya está. Pero cuando volví me compré un libro ahí de cómo se hizo y era brutal porque Parajado me dice, ¿ve cómo lo hacemos? Nuestro libro y se veía al operario de los años 60 con el martillo.
con el martillo dándole, Claro, porque eso no es un proyecto, eso lo repicaste directamente al hormigón, ¿no? A mano. Todo eso está a mano. De hecho, creo que voy a tener una demanda grupal de artrosis dentro de 15 años. No, los que lo hicieron. Usamos el gap que nos deja el ayuntamiento, pero sí, fue terrible, Pero fue, vamos, operarios dándole con el martillo neumático, un trabajo artesanal. Convencer al cliente de hacer una casa en Camp de Mar. Era para ventas. Fue difícil, pero no tanto como creía. ¿Vale? Obviamente hicimos muros, hicimos pruebas y lo llevo y le digo, así quiero que sea toda la casa, no vale un render. Un render de eso No es imposible. no se ve. No, es imposible. Necesito que lo toques, quiero hacer toda la casa así y va a ser flipante y aparte no la vas a ver. No se va a ver esta casa. A ver, si vos vas por Camp de Mar, la casa que menos se ve es esta. Y para mí eso, que parece lo contrario, ¿no? Uno para mí el mayor elogio de una casa es que no se vea, que no se note. La fusión con el entorno, ¿no? Que uno lo pueda notar. El hormigón tiene algo tan fantástico, que es que el hormigón, cuando tenés vegetación, produce un efecto de reflejo con el verde. No sé si lo has visto, que parece como que refleja un verde y se desaparece. Entonces, ese proyecto para mí es muy especial porque, primero, creo que es el único proyecto que hemos hecho una curva. La curva. Es el único proyecto que hemos hecho una curva y porque lo pedía. Y el solar era un solar realmente, un solar muy malo. ¿Entendés? Y no hay mayor satisfacción para un arquitecto que de un solar malo hacer un gran proyecto. ¿Entendés? Y nos ha costado mucho, pero hemos sacado un proyecto espectacular que nadie lo podía creer como de ese solar podíamos sacar ese proyecto. El cliente está encantado. Tengo una excelente relación con el que vive ahora en la casa, a tal punto que le estamos haciendo ahora enfrente una casa a él. Y esto, para terminar, para mí es muy importante. Mira, no me di cuenta que te elegí justo esta casa. Para mí estar haciéndole una casa a un señor que lleva 2 años viviendo en una casa, no fue mi cliente, pero lleva 2 años viviendo en una casa diseñada por nosotros, es una satisfacción brutal. Porque no es un cliente que te repite, es un cliente que no tiene nada que ver con vos, él no te contrató, él está viviendo en una casa tuya. Y te dice que cada día que entras a casa es feliz. Quiero esto. Pues dices, wow. Sí, pues que se trata de eso. Si llega a ese nivel de ejecución y perfección, te hace feliz la casa. Te hace feliz. Claro, porque llegas y te ofrece algo. Claro, vos decís, cuando decís que alguien que viene y cuando llega a la casa y dice, wow, y dice, ya está, yo no necesito nada más. O sea, con eso es como decís, porque decís, al final lo que vos estás haciendo está generando emoción en otra persona. Exactamente. Y ya está. Y sí, esa casa es para mí la... Pues me alegro que te hayas mojado y lo hayas dicho. Sí, Osvaldo, claro. te agradezco muchísimo que hayas venido. Ha sido espectacular. Te agradezco mucho, la verdad que me ha encantado. Diseño creo que hemos ofrecido hoy, creo que será difícil, así que enhorabuena y seguro que repetiremos. Muchas gracias, te felicito por este formato. Muchas gracias. Es muy interesante. Muchas gracias. Ojalá lo hagas mucho tiempo. Seguro.